Adelante. Padiushi girashijetu, yudedushkishe la tu saca cucadia gatuladu, siado dila, chinye, nibisaka, Víctor Yodo, para no Víctor Yodo, danga canabadichadu, deji, biasa, coalición, nebicalu, lunigacane, binishkiji, shavicende lula, shkije pelatu. Muy buenos días, tengan todos, compañeros del mecanismo, los asistentes, quienes nos sintonizan. La pregunta de ¿dónde está Víctor? Es la que motiva la lucha desde 1978 y que hoy, gracias a estos diálogos en Oaxaca y esta comisión para la verdad, queremos compartir la narrativa de qué fue lo que ocurrió en 1978. La estrategia de ellos fue hacer que desapareciera no solo su palabra y su lucha, sino también su cuerpo. Su lógica era sencilla: si no hay cuerpo, no hay delito. Ellos le llamaban presunto desaparecido, murió en un accidente o se fue a la clandestinidad. Para nosotros significa desaparición forzada. Eran los tiempos de la mal llamada guerra sucia. Los elementos del ejército mexicano dirán que ahora son otros tiempos, que las cosas han cambiado. Nosotros decimos que mientras no haya verdad y justicia, no se verá el cambio. Mientras no se abran los expedientes del ejército y se esclarezcan los hechos de desaparición y tortura, no habrá cambio. Mientras no se abran los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, no habrá cambio. Nosotros, en cambio, mientras ellos se encubren, nosotros seguimos resistiendo, seguimos reclamando las vidas de nuestros muertos, los soles negados a los presos políticos y la presentación con vida de nuestros desaparecidos. Se olvida a quien no se nombra y nosotros no olvidamos. Hace 45 años, un 11 de julio de 1978, el ejército mexicano arrebató a una comunidad indígena zapoteca llamada Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a uno de sus hijos, hombre visionario y tenaz en la lucha por la justicia y por la democracia. Víctor Yodo, Víctor Pineda Enestrosa, nace el 29 de julio de 1943, hijo de Lucina Enestrosa López y Adolfo Pineda López. Como todo buen juchiteco, desde pequeño aprende a ganarse la vida, tejiendo hamacas y estudiando. Víctor también se dedica intensamente al deporte, del que se vuelve promotor incansable, y practica el béisbol en la 7ª sección, con una zurda privilegiada que le llevó a ser conocido como Vigay Yodo o el zurdo Yodo. De 1962 al 64 ingresa al magisterio, trabajando en la escuela primaria de Cheguigo Sur de Juchitán, lugar en el que al mismo tiempo se dedicaba a jugar béisbol y entrenar a los niños y jóvenes de este rumbo. En esos años, Víctor Yodo percibe las necesidades de su pueblo y hace un sinnúmero de amigos. Por cuestiones personales, tuvo que trasladarse a la Ciudad de México, donde entró a trabajar en una fábrica de televisores Philips, donde Víctor sufrió en carne propia la explotación y el rostro de la antidemocracia y el autoritarismo, por lo que en muchas ocasiones manifestó su descontento, invitando a los obreros a exigir sus derechos y a recurrir a la huelga o al paro de labores, y como consecuencia fue despedido. En 1970, su vocación por la enseñanza a la niñez lo motivó a volver al magisterio en Oaxaca, por lo que viaja a la comunidad de San Juan del Río Tlacolula, comunidad de extrema pobreza. Al mismo tiempo, los fines de semana se desempeña como administrador en Oloté Los Virreyes, en la ciudad de Oaxaca, donde por su afición a tocar la guitarra también le hizo tener muchos amigos y desde ahí pudo apoyar económicamente a sus paisanos que se encontraban estudiando en la capital oaxaqueña. Desde esta capital empieza a participar activamente en la lucha social con pequeñas organizaciones y es donde conoce a algunos dirigentes políticos de la región, del estado y del país. Posteriormente trabaja en Totolapan y en septiembre de 1975 por una permuta llega al Istmo, ubicándose en la escuela primaria Patria de Tehuantepec, a 30 minutos de Juchitán. El mismo año, en el 75, los campesinos de la región, a quienes ya apoyaba y conocía desde antes, toman las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Ciudad de México para exigir la solución de los problemas que tenían para recuperar las tierras, que estaban en manos de caciques y terratenientes en ese tiempo. Con la lucha campesina, Víctor es nombrado jefe de la Promotoría Agraria número 10 de Juchitán, donde encabezó una brigada procedente de Oaxaca y México para realizar la investigación de usufructo parcelario, con lo que pretendían resolver el conflicto agrario de Juchitán. Por este motivo, varias veces fue provocado y agredido, y en enero de 1977
Víctor deja la promotoría agraria, pero mantiene la lucha en apoyo al Comisariado de Bienes Comunales del distrito de Juchitán. Asimismo, se incorpora a la lucha por la defensa de los obreros de la fábrica de cal y de los pescadores libres. En este año, el gobierno declaró estado de sitio en Juchitán. Como dirigente de la COSEI, lucha por la tierra, por el respeto a la voluntad popular y por el mejoramiento de las condiciones de vida de los ismeños. De esta manera, supo combinar su actividad magisterial con la lucha social. El 11 de julio de 1978, mientras circulaba a bordo de su vehículo Volkswagen Sedán color rojo, Víctor Yodo es detenido en pleno centro de Juchitán por varios elementos del ejército mexicano, ante cientos de vecinos de Juchitán, ante cientos de testigos, quienes identificaron plenamente a Gabriel Espinosa Peral, vecino de Juchitán y elemento activo del 11º Batallón del Ejército Mexicano que estaba al mando del coronel Juan Poblano Silva. Desde esa fecha se mantiene como desaparecido político y sostenemos que su desaparición fue perpetrada por el Ejército Mexicano. Cuando detienen y desaparecen a Víctor, se cometen crímenes contra la comunidad zapoteca de Juchitán, a quien le arrebatan a uno de sus hablantes. Contra la educación, porque dejan una escuela sin maestro. Contra la familia, pues dejan sin esposo a Cándida. Y sin padre, a una niña de 4 años y un niño de 1 año. Además, le quitan a una madre a su hijo mayor, y a los campesinos, obreros y pescadores los dejan sin asesor en la lucha por mejores condiciones de vida. Durante muchos años, la COSEI, organización de la que Víctor Yodo es fundador, encabezó junto con la familia todo tipo de protestas, en muchas de las cuales fueron reprimidos de manera brutal. Como ejemplo, en agosto del 78, durante una huelga de hambre en las oficinas de la ONU en la Ciudad de México, las fuerzas policíacas los retiraron brutalmente. En 1979 se interpone la denuncia legal ante la agencia del Ministerio Público, donde pese a que había cientos de testigos de la participación del ejército, únicamente permiten que haya 3 testigos declarantes. Para esta fecha, solo sobrevive uno. En este mismo año, Lucina Nestrosa López y Cándida Santiago Jiménez, madre y esposa de Víctor, inician su participación con el Comité Eureka, encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra. De 1980 en adelante se mantendría la lucha política y denuncia pública contra el ejército mexicano por su comprobada participación en estas graves violaciones a los derechos humanos. De este periodo hay registros grandes de la lucha de la COSEI y de la violencia sistemática del gobierno estatal y federal contra la lucha emprendida por la democratización de los pueblos del Istmo. El 25 de octubre de 1991, el caso es aceptado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien a través del programa Presuntos Desaparecidos empieza a realizar una serie de investigaciones, cuyo resultado fue un informe preliminar en el que, a pesar de que varios testigos declararon que elementos del 11º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano detuvieron a Víctor, lo bajaron de su automóvil, lo subieron a otro vehículo y se lo llevaron a él y su automóvil con rumbo desconocido, los peritos de la CNDH sostenían que Víctor había fallecido en un accidente automovilístico cuando procedía de Oaxaca y presentaron unos restos óseos para sostener sus dichos. Jamás se tocó al ejército mexicano, nunca se investigó más y para ellos el caso se había concluido. A principios de 1990, amigos, familiares y compañeros de lucha de Víctor impulsan la creación de la Biblioteca Popular Víctor Yodo en la 7ª sección de Juchitán, con los propósitos de mantener un espacio de promoción de la lengua zapoteca, concursos y talleres, y sobre todo mantener viva la memoria colectiva para que las desapariciones forzadas no se repitan y no queden impunes. Para 1992, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, COMAT, organismo auxiliar de la sección 22 de la CENTE, retoma el caso y en 1994 lo remite a la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales, la FEPAM, instancia que inicia las averiguaciones previas obteniendo grandes avances. A partir de 1997, los familiares seguimos exigiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presentación con vida de Víctor Yodo. En el 2001, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL, inicia su apoyo a la familia para continuar con la lucha jurídica.
En el 2003, con el apoyo de la FEPAM y CEGIL, se logra llevar el caso de Víctor a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado mexicano propone un acuerdo de solución amistosa que implicaba la continuidad de las investigaciones, misma que no se cumple. En el 2007, el fiscal Mayolo Coronel, por presiones del gobernador represor Ulises Ruiz Ortiz, dictó el no ejercicio de acción penal y cerró el caso de Víctor. La incertidumbre, la impotencia, el desprecio de las instancias de impartición de justicia ha sido una constante en las vidas de quienes tenemos un familiar desaparecido. En muchos momentos, las autoridades federales y estatales plantearon a la familia que aceptáramos que Víctor había muerto y que si no había cuerpo, no era problema. Solo debíamos firmar un oficio de presunción de muerte. Y como ya habían pasado muchos años, era un mero trámite. Para ellos, así se solucionaba. Desde luego que no aceptamos ni aceptaremos esta propuesta. Era más fácil para el Estado mexicano sumar un muerto más a la estadística que reconocer sus omisiones, su falta de sensibilidad y sus graves violaciones a los derechos humanos. La impunidad, de nuevo, hizo acto de presencia. En mayo del 2012, el gobierno del estado de Oaxaca, por presiones de la sección 22 y la CEGIL, acepta gestionar ante el equipo argentino de antropología forense trámites para estudios periciales de ADN y compararlos con fragmentos de los restos óseos hallados según la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el vehículo propiedad de Víctor. Dado el alto grado de calcinación que presentaban los restos, no hubo posibilidad de hallar material genético susceptible de ser contrastado. En el 2015, el gobierno del estado y el gobierno federal cierran la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales sin cuidar la cadena de custodia ni los expedientes. En el 2022, ya con la Comisión para la Verdad en funciones, se logró que el caso de Víctor pudiera ser retomado por la Procuraduría General de la República en un solo expediente, ya que en todos estos años de lucha, los pocos avances en materia de investigación e impartición de justicia se mantenían segmentados y arrumbados. En este mismo año se incorpora a la lucha por la presentación con vida de Víctor el equipo del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, IRESOT. Vale decir que en el tema agrario que encabezaba Víctor, desde su secuestro y desaparición por elementos del ejército mexicano, no volvió a haber comisariado de bienes comunales. Desapareció la propiedad comunal en Juchitán y se interpusieron amparos por los caciques para que las tierras no se tocaran y pasaran al régimen de propiedad privada. Conservamos la esperanza en los trabajos de la comisión y en que estos diálogos nos ayuden a mantener viva la memoria. Compartimos el dolor, el coraje y la impotencia. Demandamos que se haga justicia, se llegue a la verdad, se castigue a los culpables, pero sobre todo demandamos que existan garantías de no repetición. Ni un desaparecido político más, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias.